Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un foro más, Derecho para Todos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de qué es una magistratura y sus funciones. Saludo a mi colega y amigo, al doctor Hugo Carrasco Solé. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Y tú, Alfonso? Aquí un día más de Derecho para Todos con la maestra Citlali. ¿Nos puedes decir una breve semblanza de su hoja de vida, por favor? Claro que sí. Bueno, pues la maestra en Derecho Citlali Gómez Terán actualmente es comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística en el estado de Morelos. También se desempeñó como consejera estatal electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Entre otros cargos, de igual modo, se destaca que fue secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, colaborando en la substanciación y resolución de los respectivos medios de impugnación, tales como juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y los juicios de revisión constitucional en materia electoral, que son garantías procesales de regulación constitucional. En el ámbito académico, culminó el doctorado en Derecho en el Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco. Estudió la maestría en Derecho Electoral por la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación, la especialidad en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, ambas con mención honorífica. Asimismo, la especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Consultora certificada en Derechos Humanos por el Instituto de Diplomacia y Derechos Humanos de Estados Unidos, Washington, D.C., y entre las distinciones recibidas destaca la Medalla al Mérito Universitario Ignacio L. Vallarta, conferida por la UNAM. Bueno, pues vaya personalidad que tenemos el día de hoy con nosotros. Agradecemos a la maestra Citlali que esté en esta entrevista. Contrario, querido doctor, la agradecida soy yo por estar en esta entrevista con grandes procesalistas y conocedores de este derecho tan importante. Y bueno, al contrario, la agradecida y de verdad que es un honor estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Citlali. Y un tema que es interesante abordar es hablar de qué es una magistratura y qué funciones tiene estas, porque podríamos decir que para los expertos o para los abogados o para los que viven del derecho, pues tienen conocimiento necesario sobre esas funciones, pero la gente que va a votar, que va a participar en una contienda, necesita saber qué responsabilidades tienen las magistraturas, los magistrados en su función social. ¿Y qué nos podrías decir al respecto, estimada maestra? Bueno, pues muchas gracias. Quiero rememorar un poco el término magistrado, proviene de magistratus, que significa funcionario de la justicia o aquellos funcionarios que en la antigua Grecia pues administraban justicia o impartían justicia. Recordemos también que este término pues ha migrado. En la actualidad ya la figura de un magistrado pues viene siendo propiamente judicial, pero en otros años, en otras épocas, debemos de rememorar que los propios gobernantes hacían pues impartían justicia, ¿no? Vamos a recordar al rey Salomón como uno de los primeros reyes que aplicaron. Yo les decía a mis alumnos las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia, ¿no? Al momento, pues, de resolver, ¿no? A resolver ciertas, situaciones, ciertos juicios. Entonces, eso es, pues, rememorar un poco esa actividad de esos reyes, ¿no? De esos monarcas. Pero también recordar que un magistrado en la actualidad tiene una importante función social.
es quien termina o concluye las controversias, los problemas sociales, es la persona que revisa, ¿no? Las actividades de un juez primigenio, de un juez de primera instancia, y este magistrado va a revisar si se apegaron o no, por así decirlo, las normas constitutivas o que se contienen en la Constitución o en las leyes generales, ¿no? La aplicación de las normas tanto a nivel constitucional como de leyes generales. Y revisar conforme a derecho si se respetaron las reglas suficientes de protección y garantía de los derechos humanos. Entonces, el juez actualmente, el magistrado, vamos a decirlo así, tiene una función muy importante, muy relevante hacia la sociedad, porque revisa los asuntos y los resuelve, y aplica las normas y aplica los derechos humanos, los respeta, los derechos humanos de las personas. Entonces es una garantía importante para la sociedad. Los magistrados tienen esa función elemental. Y actualmente, ¿por qué es tan importante? Bueno, pues porque estamos ante una reforma que propone ahora en México una elección directa de los cargos elementales de la función judicial a nivel federal, como lo es un ministro de la Corte, como lo es la figura de los magistrados, en este caso de circuito, o de las salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y asimismo del cargo de jueces. Entonces, alguien me preguntaba recientemente a propósito si estos cargos tienen un nivel de importancia. Pues si lo vemos así por las responsabilidades quizá, ¿no? Porque cada uno tiene una responsabilidad diversa, pero desde mi punto de vista tienen el mismo rango de importancia social, porque al final de cuentas garantizan que los procedimientos vayan concluyendo o vayan respetándose las etapas o fases que los integran. Entonces, desde una primera instancia hasta una segunda instancia o hasta una definitiva instancia, ¿no? Recordemos en este caso, en el caso de los tribunales colegiados, que son la última instancia. Y finalmente los ministros de la Corte o los que integran el pleno de los ministros de la Corte. Entonces todo esto pues viene a ser muy relevante porque el proceso que actualmente se vive es inédito, es histórico. Y entonces la ciudadanía tiene que ser muy escrupulosa. Primero que nada tiene que ser apática, ¿no? Perdón, empática. Tiene que tener la empatía o el ánimo de ir a votar en este 1 de junio para poder elegir a estos cargos. Y una vez que tenga esa conexión con esta función, pues tiene que la ciudadanía revisar escrupulosamente los perfiles que van a integrar pues estos nuevos cargos. Y lo tiene que hacer así porque no puede haber, pues aquí ya no puede haber margen de error ni de culpabilidad, porque anteriormente se decía, es que no lo saben elegir. Pues ahora la responsabilidad ya es directa por parte de los ciudadanos, van a tener que elegir a sus nuevos o a los nuevos jueces, vamos a tener que elegir. Y esto es muy importante porque finalmente, y lo voy a decir muy subrayadamente, por así decirlo, la función judicial, la impartición de justicia es un servicio, no es una, pues una representación política. El juez, el magistrado, el ministro está desempeñando una función judicial que se viene a traducir en un servicio de administración de justicia. Entonces, es sumamente importante que la ciudadanía ejerza su derecho a elegir correctamente a sus magistrados, a sus jueces y a sus ministros, porque ya no va a haber margen de error de hacer algún reproche. Y aquí, como en todo el tema de la política, en México la política pues viene siendo controversia. Y pues alguien también comentaba si esto hace que los jueces se politicen. Yo creo que la política o el arte de hacer
política o la diplomacia, pues donde quiera está inmerso, ¿no? En cada una de nuestras actividades. Sin embargo, el procedimiento no puede ser el fin o la finalidad de la función. El procedimiento es cómo se elige. La función debe de ser considerada en cómo se ejerce una atribución. Entonces hay que diferenciarlo y en ese sentido, pues la función judicial, mediante la cual estos jueces, ministros y magistrados ejercen este servicio a la ciudadanía, un servicio judicial, por así decirlo, pues deben de ser escrupulosamente seleccionados y ellos deben de hacer su mejor función al momento de llegar, porque se supone que con todo este procedimiento van a cambiar para bien y para mejora del país la función judicial. Muy interesante. Como bien mencionas, Citlali, Sí, pues los magistrados en particular se convierten en el último garante de los derechos humanos. Y me atrevería yo a decir que en el día a día, en la operación del día a día de nuestro Poder Judicial, porque no todos los asuntos, creo que es importante hacerle ver a los ciudadanos que no todos los asuntos acaban en la Suprema Corte de Justicia. sí. Se diseñó un sistema en el que desde luego la Suprema Corte de Justicia con sus ministros son la cabeza del Poder Judicial. Sin embargo, no todos los asuntos llegan hasta la Suprema Corte. Digamos que solo los más relevantes, los más importantes, los que dan orientación de criterio. Y en ese sentido, los magistrados en el sistema que hoy tenemos, pues en esos asuntos que ya no suben a la Suprema Corte de Justicia, son la última voz en el asunto. Por eso creo que hay que remarcar la importancia de las magistraturas en esta impartición, en este sistema de impartición de justicia. ¿Es así? Sí, claro, para mí el cargo de magistrado tiene una relevancia muy importante, al igual que el cargo de los ministros de la Suprema Corte, tiene un ámbito de relevancia pues sumamente importante. Entonces, creo que pues vienen nuevas responsabilidades también y nuevas responsabilidades y nuevas obligaciones para todos ellos, ¿no? Sobre todo con esta incorporación del Tribunal de Disciplina Judicial, creo que es lo que se pretende. No sé si aclaré esa parte, No, doctor. no, muy bien, muy interesante. A mí me gustaría regresar un poco en cámara lenta, ¿no? Para explicar que tenemos un juez de primera instancia, que puede ser un juez familiar, un juez de lo civil, etcétera, un juez penal, y entonces pueden llegar a emitir una sentencia, pero ahí tenemos solamente una justicia unipersonal, Sí, ¿no? claro. Sí, 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 por Y supuesto, y entonces, de primera instancia. sí, entonces lo interesante de esta situación es que en la segunda instancia, que va a revisar lo que hizo la primera instancia, decía el doctor Cipriano Gómez Lara, el juez ha acertado y la sala tiene que reacertar, tiene que hacer el reacertamiento, pero ya no es un órgano de una sola persona, sino Así que es. intervienen, es un órgano colegiado, intervienen tres magistrados. Sí. ¿Nos quieres explicar cómo funciona, quién prepara el proyecto de sentencia, cómo se discute, para que podamos comprender más la función del magistrado? Sí, pues muchas gracias. Efectivamente, la revisión ya se encarga un tribunal. En este caso vamos a agotar la última instancia, el ámbito del tribunal de apelación y finalmente, como decía bien el doctor Hugo Carrasco, en última instancia sería el tribunal colegiado, ¿no? Bien, pues se hace un procedimiento, como todos sabemos, de instrucción. Primero se tiene que hacer una revisión minuciosa, escrupulosa de las pruebas o de los documentos que integran el expediente. Se hace la proyección por parte del magistrado en turno que haya, pues, o que se encuentre
en conocimiento del asunto y este a su vez lo presenta al colegiado, a la integración del pleno, para que los demás magistrados conozcan de su proyecto y puedan ellos tener o contar con los elementos para votar a favor o en contra de ese proyecto presentado por el magistrado. Por el magistrado se le llama magistrado ponente. En este caso, los demás magistrados pueden disentir del proyecto y pueden votarlo en contra. En todo momento, pues también pueden hacer observaciones que puedan servir al engrose de parte del magistrado ponente. En caso de que se haga el voto en contra del proyecto, se tiene que hacer el engrose correspondiente y el magistrado que haya expuesto su proyecto, pues presentará ese voto o esa exposición como un voto particular al engrose que se presenta. Ese sería como el procedimiento en ese momento. Claro está que el momento más álgido, por así decirlo, de resolución es este tan fundamental del debate judicial, porque el debate judicial enriquece justo el proyecto que se vaya a presentar o el proyecto que se vaya a votar ya como una resolución definitiva. Yo siempre he dicho que la construcción de una resolución se hace con la presentación acertada del proyecto de resolución, pero se enriquece, se perfecciona, se pule a través de esa discusión que se hace en el Pleno para poder tener un buen proyecto, o más bien en este caso, una resolución bien fundamentada, bien motivada y quizá pues con el criterio variante a lo mejor un poco de cómo estaba originalmente en el proyecto presentado, pero sí con el criterio adecuado dentro de tres posiciones ya en pleno, ¿no? En ese sentido, Citlali, Sí. esta resolución para que no solamente sea acertada, fundada, que tenga una amplia expresión de la voz de justicia, ¿consideras que el magistrado debe solamente tener conocimientos y ser experto en, digamos, la normatividad mexicana? La voy a apartar de, por ejemplo, el sistema interamericano, aunque los abogados sabemos que forma parte de nuestro marco normativo al Okay. haberse suscrito los tratados correspondientes y aceptado la Vale. jurisdicción de la Corte Interamericana. Pero, ¿qué tan importante es que los magistrados sean avesados en materia del sistema interamericano y los derechos humanos? Pues es fundamental, como acertadamente usted lo comenta, doctor, pues ya forma parte del sistema jurídico mexicano. Y si queremos nosotros tener un magistrado, bueno, la figura ya del tribunal, un tribunal que tenga un razonamiento de derechos humanos adecuado, pues debe tener un conocimiento de los derechos, en este caso de las convenciones signadas por México y del procedimiento o procesamiento que se lleva ante la Corte Interamericana, ante los tratados que se signaron y todo el conocimiento de ese bagaje, ¿verdad? En materia de convencionalidad. Yo creo que si un juez, si un ministro, si un magistrado quiere hacer una buena ponderación de derechos o realizar un análisis a profundidad de los derechos humanos en México, debe de hacer una comparativa convencional necesariamente, no limitarse al sistema jurídico interno del país, sino proyectarse al sistema interamericano de derechos humanos. Eso es muy importante, porque esa formación va a hacer que las resoluciones tengan una perspectiva mejor y que México, y aquí es la parte fina, ¿no? Si en México hay respeto a los derechos humanos y si hay una garantía y protección a los mismos, el sistema de mexicano en todos sus sentidos, no solamente esto se limita a la parte entre partes o se limita al aspecto pues regional, por así decirlo, sino que a nivel nacional también. Esto va a hacer que el país funcione mejor en muchos temas porque bajo esa salvaguarda de protección y de garantía es como se va
pues a visualizar o va a trascender hacia otros aspectos de la cotidianidad y de la vida del país, tanto económicos, políticos y sociales en general. Totalmente de acuerdo. La verdad es que es muy interesante eh, la respuesta porque pareciera fácil y en el fondo es fácil, ¿no? Porque realmente de lo que se trata es de proteger derechos humanos. Pero hemos visto en la práctica judicial que llevamos dos sentencias que nos ha condenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo por el arraigo penal y la prisión preventiva oficiosa. Sí. Y he visto todavía criterios de tribunales colegiados de circuito que dicen que no se puede tocar ni que en el pétalo de una rosa a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y que no pueden establecer un control de convencionalidad y que se tienen que estar a las restricciones constitucionales. ¿Qué opinas al respecto, estimada maestra Citlali? Bueno, ahí recordemos que dentro del sistema jurídico interno, pues tenemos como respeto también la jurisprudencia emitida, porque la jurisprudencia, recordemos que es ley, es una norma, nos rige. Pero, pues recordemos que también en tratándose de derechos humanos, el juez está obligado a hacer un test de convencionalidad. Es decir, no limitarse con la norma interna de cada estado parte, sino ir más allá y ponderar los derechos que se van a garantizar o proteger a través de ese test de proporcionalidad, es decir, la norma que garantice una protección amplia hacia los ciudadanos, o sea, la población. Entonces, yo diría que pues que los jueces y los magistrados y los ministros es ahí donde yo comentaba que tienen una actuación importante y relevante, porque con independencia de lo que determinen, pues en este caso de manera nacional o se determina de manera nacional, si una jurisprudencia se contrapone especialmente a los tratados internacionales, esto debe de analizarse si beneficia, potencializa, garantiza un derecho humano, ¿no? Como puede ser el derecho humano a la salud, a la libertad, a la libre expresión de las ideas, etcétera, ¿no? Tantos derechos humanos que se contienen en la Constitución y en las convenciones. Entonces, sí es importante el respeto, evidentemente, a nuestra norma interna, a nuestro sistema jurídico interno, tanto de jurisprudencias y tesis, como también de las leyes o normas y de, obviamente, nuestra Constitución, pero sin dejar de lado la proporcionalidad y la necesidad de analizar los asuntos a través de un enfoque de garantía convencional. Como bien mencionas, Citlali, me parece que a partir de la reforma constitucional al primer artículo constitucional, donde no quiere decir que antes no se observara y se trataran de proteger los derechos humanos, pero es a partir de esa reforma que se potencializa y se hace más evidente la necesidad de ejercer un control y una protección en materia de derechos humanos. En ese sentido, me parece que visiblemente desde esa reforma, el juzgador mexicano tiene dos motores. El motor de la normatividad local, con toda esa jurisprudencia que tú mencionas, emitida por la Suprema Corte de Justicia, y el otro motor, si lo queremos llamar así, del sistema interamericano, que nace o que se nutre de las resoluciones de la Corte Interamericana, que dicho sea de paso, pues ya hoy también son vinculatorias, para el gobierno mexicano. ¿Qué importancia le ves precisamente a esa evolución en los criterios? Porque en algún momento un juzgador puede ir nutriendo sus resoluciones con la normatividad mexicana, la jurisprudencia, pero ¿qué importancia tiene ese acercamiento también a la Corte Interamericana y a las resoluciones que va emitiendo? No solamente para declarar responsabilidad al Estado mexicano, que ya lo ha hecho en varias ocasiones. Ahí el doctor Alfonso
es un experto que le ha dado seguimiento a cada una de las resoluciones, sino que en las que México ha sido declarado responsable, sino también aquellas en las que a otros estados también se le ha declarado responsable. También esas forman parte hoy del análisis y del criterio que tiene que aplicar el juzgador. Sí, yo creo que pues estas resoluciones de carácter en estos casos que usted establece, indicativas, pues deben de ser pues una luz para también tomar determinaciones. Si bien es cierto, sin esa vinculación, por así decirlo, pero sí como un indicativo para tomar las decisiones más acertadas en tratándose de los derechos humanos. Recordemos que la visión que tiene la Corte Interamericana es muy clara en relación y de avanzada en relación con los temas pues de convenciones internacionales y de tratados y de protección y garantía de los derechos. Entonces, justo pues es necesario voltear a ver todas estas determinaciones para adquirir mayor bagaje, mayor conocimiento de estas resoluciones y poder adquirirlas de una forma u otra en nuestro país. Creo que sin llegar a pensar que el juez pudiera pues tomar una posición de Corte Interamericana o una posición ya analizada a través de la Corte Interamericana, yo creo que sí puede acercarse lo más posible a una potencialización de derechos mucho mejor que como se pudiera analizar sin esa luz de esas determinaciones. Insisto, porque la Corte Interamericana pues está a la vanguardia siempre de los asuntos y de los temas de los derechos humanos que nos interesan a todos, ¿no? Muy interesante y la verdad es que pareciera esos, ese doble, esas dobles fuentes o dobles posibilidades que hablaba el doctor Hugo Carrasco. Eh, yo creo que si nosotros vemos l- textualmente la Constitución, vamos a ver que no tenemos conflicto. ¿Por qué? Porque el artículo primero es muy claro, dice que los derechos reconocidos, que se reconocen los derechos humanos reconocidos o descritos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Ahí está. Y establece un amortiguador que es muy importante, que es el principio pro homine. Eso elimina una lucha en abstracto de jerarquías, sino que voltea a ver el caso concreto y al ser humano. Y algo que mencionaste, maestra Citlali, que la verdad coincido contigo, esta es una esperanza de un cambio para mejor proteger los derechos humanos. Y yo creo que si los juzgadores actuales pues se han tentado la mano o se han detenido a proteger, como lo dice el artículo primero, que están obligados dentro de su competencia a proteger, garantizar, reparar y promover los derechos humanos, creo que es una buena oportunidad para que los nuevos juzgadores que ingresen al Poder Judicial de la Federación, pues tengan un avance cualitativo en este tema tan sencillo y tan álgido a veces. Entonces, tengo entendido que estás contendiendo también como parte de este proceso. ¿Nos podrías platicar al respecto de por qué cargo estás contendiendo, por qué zona, etcétera, qué color, qué número, lo que tú quieras decirnos, por favor, maestra? Sí, muchas gracias. Antes de hacerlo, sí, efectivamente, el principio pro homine, pro persona, creo que es muy importante, ¿no? Para poder tomar una decisión y la norma que mejor beneficio potencialice los derechos de las personas, de los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, nosotros tenemos que basarnos en un sistema interamericano de la justicia y efectivamente
voltear a ver y aplicar la norma convencional. En mi caso, yo me estoy postulando para magistrada de circuito en materia civil por el 18º Circuito Judicial Federal que abarca el estado de Morelos. Así es. ¿Tienes algún color en las boletas, algún Sí, número? sí, el color es bueno, son los colores establecidos por el INE y en mi caso corresponde a la boleta color rosa. En la lista somos 24 personas y yo soy la número 02 de la postulación que está en esa lista. Y ahora sí que, pues en los recuadros aparecen unos recuadros amarillos que corresponden a cada materia. A la materia civil le fijaron o le establecieron el número 0, en este caso el número de materia civil. Y mi Bien, número es el 02. bien. Sí. Muy bien, Citlali. ¿Y nos podrías decir de qué retos y qué desafíos ves para el nuevo Poder Judicial, sobre todo en el cargo que tú estás visualizando contender? ¿Cuáles serían 3 o 4 retos más importantes que tú verías para desempeñar la magistratura? Bueno, sí, muy bien. Yo creo que sería el primer reto, sería la contraposición al discurso actual de que el Poder Judicial se ha deshumanizado o se ha alejado de ser una justicia social o una justicia humana. Yo creo que el primer reto sería pues responder a ese reclamo o a ese discurso, ¿no? A través de las acciones correspondientes para acercar el Poder Judicial de la Federación y hacerlo más pues cercano, ¿cómo puedo buscar la palabra? Más sociable, más amigable, por así decirlo, hacia las personas en general y más comprensible. Y esto se logra a través de la aplicación de una justicia pues equitativa, pero que realmente no se quede en el discurso, sino que se cristalice a través de la realidad y la aplicación de las resoluciones. Y pues también hay que voltear a ver un poco a la justicia digital como una forma de transmitir a la ciudadanía de forma más fácil o más ágil pues estas resoluciones, estas determinaciones que se estén realizando, las actividades incluso que estén realizando los jueces, magistrados y ministros, ¿no? Bueno, también podríamos decir como otro reto importante el que la justicia sea más, pues, eficiente. Mucho se ha dicho que la justicia federal actualmente no es eficiente porque existe un retraso en algunos asuntos y está el reclamo de que en otros asuntos hay más agilidad. Entonces, quizá con esta nueva integración, o más bien hay que afirmarlo, se tiene que hacer un trabajo de eficientarlo y de potencializarlo para pues poder tener una mejor administración en la justicia mexicana. Entonces, ese es otro de los retos. Otro de los retos que yo avisoro, pues es finalmente ejercer este nuevo cargo, estos nuevos cargos con las nuevas normas de 2024, es decir, que no solamente vienes a formar parte de un análisis que ya se venía haciendo, de un trabajo que ya se venía haciendo dentro de un Poder Judicial de la Federación, sino que ahora con el reto de nuevas normas, de nuevas especificaciones al respecto, y entonces creo que ese reto es muy importante también. O el otro reto podría ser que realmente funcione el sistema ahora con la nueva integración, es decir, no solamente comentar que a través de un sistema más cercano se pueda lograr pues eficientar el trabajo del Poder Judicial de la Federación, sino más allá de eso es la realidad, como con los resultados, con las resoluciones, con el análisis que se haga, pueda fortalecerse este nuevo Poder Judicial. Y sobre todo, lo voy a decir abiertamente, el mayor de los retos va a ser hacia la ciudadanía, cuando la ciudadanía con esa facultad que tiene ahora de seleccionar los perfiles judiciales, también tiene la facultad de
puntualizar o hacer su crítica a este Poder Judicial, entonces de suyo va a implicar un trabajo de democratización tanto interna como externa del Poder Judicial muy encomiable. Entonces sí va a ser una situación ahí muy interesante de poder socializarlo con la ciudadanía y que la ciudadanía pues tenga ese acercamiento realmente, que se brinden las condiciones para tener ese acercamiento con el Poder Judicial y que los reclamos se canalicen a través de acciones concretas por parte de los jueces, ministros y magistrados para lograrlo, ¿no? No solamente a través de las resoluciones, ojo, sino a través de la formación de foros y de plataformas en donde se pueda tomar en consideración las problemáticas sociales para mejor resolver los asuntos y a su vez los asuntos resueltos puedan contribuir a tener una mejor sociedad. Muy bien. Y tú que formas parte de esta experiencia mexicana, ¿no? ¿Cómo te has sentido como candidata? ¿Y qué podrías proponer para futuras elecciones? Sí, muy bien, pues me parece muy buena pregunta. ¿Cómo me he sentido? Pues es como cuando a un pez que siempre ha estado en una pecera, lo avientas al mar y lo pones a otro medio, ¿no? Es decir, ya esa costumbre que yo tenía, o más bien esa formación que yo tengo, porque más que costumbre es una formación, pues es técnica totalmente. Entonces me he tenido que adaptar a las nuevas formas a través de promoción en redes sociales, a través de promoción en las calles, a través de promoción en las plazas, en las avenidas, en los mercados, en los tianguis. Es decir, pues primero que nada es complicado, ¿verdad? Desde un punto de vista técnico como abogado, poder sistematizar en unos breves momentos, sistematizar tu función y tus ideas hacia la ciudadanía. Eso es muy complejo y creo que los ciudadanos, más bien estoy convencida, que tienen una forma puntiaguda de decir las cosas muy directas y tú tienes que en ese momento resolver muy brevemente sus planteamientos. Entonces, ha sido un ejercicio pues complejo. Yo cambiaría esta parte de repartir volantes porque pues literalmente así es como nos estamos nosotros haciendo promoción y lo que puntualizaría es que se hicieran en lugar de eso reuniones en los municipios, en este caso en foros dentro de la cabecera del municipio, que se hicieran algunas reuniones en foros, como tipo foros, y ahí se pudiera entregar a la ciudadanía la documentación y la información correspondiente a nuestros perfiles y asimismo nosotros exponer temas de interés a la ciudadanía y contestarles a ellos, a los ciudadanos, todas las dudas, planteamientos jurídicos, técnicos, incluso del proceso judicial, de forma más directa y más completa, porque eso de pues hacerlo de casa por casa, persona por persona, ha sido, pues es una parte muy complicada, así lo veo yo. Creo que sería más fácil hacerlo a través de foros ciudadanos en los cuales se pueda reunir el cúmulo de personas y llegar a transmitir todo lo que se tiene que transmitir de este proceso y de sus candidaturas. Entendiendo lo que Yes. menciona Citlali, y estoy totalmente de acuerdo contigo, también por el otro lado, con el actual sistema, creo que el acercamiento de persona a persona también tiene algún beneficio, ¿no? Me parece que yo he sido muy crítico a este cambio, pero si hay algo que me parece que es rescatable, es que se ha obligado a los juzgadores a acercarse ya no solo desde la palestra en el juzgado, sino salir a las calles y ver y percibir una realidad, la realidad que está viviendo la ciudadanía. Por más que digamos que el propio juez o la propia juez
es parte de esa comunidad, vive y respira en esa comunidad. Creo que si hay algún beneficio en este sistema es que hacemos que los jueces, que los juzgadores salgan a la calle a respirar el mismo oxígeno que los gobernados. Sí, realmente, bueno, decirse que a través de foros ciudadanos también se puede sistematizar, digo yo, o hacer más, pues, más concreta esa labor, ¿no? A través de la reunión de más ciudadanos. Pero efectivamente, doctor, es una forma de acercarse más a la ciudadanía. Te das cuenta de toda la, todos los planteamientos, todas las dudas que tienen las personas hacia sus derechos. Y evidentemente es una realidad completamente diferente la que se analiza en un expediente a la realidad que se vive ya en la sociedad. Es decir, no basta con la figura del amicus curiae, de los amigos de la corte, para poder tomar opinión de ciertos temas y resolver ciertos temas. Yo creo que el juzgador o las personas que realicemos un trabajo de resolución de casos y de las controversias, tenemos la necesidad de tomar en consideración la vivencia social en la calle, porque es muy distinta a la que se plantean. Recuerdo que iba yo pasando en una calle y entregué mi material de propaganda y me dijo una persona, un señor, ya no queremos esos jueces que cuando llegas al lugar ya no está el juez, está su secretaria o su secretario. No queremos esos jueces en donde se dice en el lugar del juzgado, párense porque ya llegó su señoría. Y ahora siéntense porque ya se va su señoría, como si fueran reyes. No son reyes. Los jueces son quienes trabajan para nosotros para aplicar justicia y creo que no se equivoca. Por eso decíamos de la parte de que la justicia es un servicio que se brinda a todos los ciudadanos, a todas las personas. Entonces, pues son planteamientos, son reclamos que evidentemente se tienen que tomar en consideración en este nuevo Poder Judicial. Y he ahí el reto que decíamos del reclamo social. Es decir, todo este cúmulo de planteamientos tienen que reflejarse en la actuación de los jueces, ministros y magistrados. Ya no es válido decir que están trabajando con base en el expediente. Ahora se tienen que hacer estas prácticas, estos ejercicios de acercamientos, de plataformas ciudadanas y de acercamientos hacia la ciudadanía al momento de ejercer ya los cargos. Es muy, muy importante, porque estamos hablando que están en juego los derechos humanos de las personas y hay que vivir la realidad social para poder aplicar esos derechos humanos. Excelente, maestra Citlali Gómez Terán. Podríamos decir que este proceso, por lo menos, sensibiliza la función que debe tener un juez frente a la sociedad. Claro, totalmente. Creo que yo le pongo de ejemplo a mis alumnos cuando hablamos de responsabilidades de los gobernantes. Yo les pongo de ejemplo siempre que se imaginen un grupo de manzanas o muchas manzanas, 10 manzanas, vamos a poner, y que de esas 10 manzanas nombran a una manzana que los represente. ¿La manzana que los representa deja de ser manzana? Obvio que no. Pero la idea no es decir que el juez aplicaría para el mismo caso de los jueces, ministros y magistrados. No, son funcionarios judiciales, no dejan de ser ciudadanos, no dejamos de ser ciudadanos y por tanto debemos de estar siempre visualizando nuestro trabajo hacia una mejor función y más cercana, no lejana a la realidad de las personas que nos eligieron y nos designaron para realizar esa función. De ahora en adelante, en mi caso, ya no voy a tener la misma perspectiva de juzgar con el expediente en mano, porque yo siempre, debo de confesarlo, siempre decía, vamos a juzgar conforme al expediente en mano, porque finalmente tenemos un sistema que aun cuando se está buscando que migre a ser un sistema oral, pues es un sistema documentado. Como diría don Cipriano Gómez Lara,
los españoles dicen papelito habla. Entonces ahí en el expediente pues están todos los documentos con base en los cuales el juez anterior a esta reforma resolvía. Ahora yo creo que debe de migrarse a una figura más ciudadanizada y más socializada en relación a los derechos que se van a tutelar y a los asuntos que se van a resolver. No solamente va a ser un juez con una visión técnica, sino ahora con una visión más social, de mayor socialización de los asuntos. No se te Así es. escucha, Hugo. Si te pidiera que te definieras en una palabra para la ciudadanía, eh, ¿cuál sería la palabra que te definiría como funcionaria judicial? La palabra que me definiera sería cercana, cercana a la ciudadanía, cercana a los intereses sociales, cercana al análisis judicial, al análisis de las normas de la Constitución, de las leyes, cercana al análisis convencional. Y todo eso se traduce en cercana a la ciudadanía, porque los ciudadanos son los entes tutores, tutelares de sus derechos, son son las personas que tienen la tutela de sus derechos. Entonces, nosotros tenemos que garantizar, ser garantes de sus derechos. Entonces, creo que Recuerdo, la palabra más recuerdo, sería cercana. perdón, sí, Clary, Sí. remarcando esta palabra que mencionas de cercanía, recuerdo la primera vez, el primer juicio que llevé en esa transición en la Ciudad de México que tuvimos de la escritura o de los juicios que llevan una mayor carga de escrituralidad respecto de los de oralidad, porque eso conllevaba también juicios en donde lo que tú mencionabas, ya no queremos ver a jueces que no se presentan en sus juzgados y que están personal adscrito a ese juzgado quienes llevan el juicio. En ese sentido, el primer asunto que llevé de materia oral, pues ya implicaba en materia civil local que el juez estuviera presente en toda la audiencia. Y no solamente estar en toda la audiencia, sino dictar sentencia al final. Y la dictó, estuvo presente y la dictó en frente del gobernado. El impacto que generó en mi cliente en esa ocasión fue mayúsculo, porque la primera reacción que tuve en la expresión de mi cliente respecto de lo que acababa de suceder es una gran alegría, independientemente de que ganó. No sé si esa alegría la hubiera tenido si hubiéramos perdido, pero a lo que voy es que la palabra que mencionas, cercanía, me parece que va a generar un gran y alto impacto frente a los gobernados. Mientras más cercano sienta el gobernado a su juez, a su magistrado y a su ministro, me parece que va a tener un mejor impacto en el cumplimiento de las sentencias, porque una sentencia por sí sola no se cumple. Tiene que el gobernado sentir ese impacto de la autoridad, la cercanía, para que lo impulse también a cumplir. Entonces me parece y coincido contigo que la cercanía es una palabra muy importante en el ejercicio de la impartición de justicia. Sí, es correcto, doctor. Pues imaginemos este ejemplo que usted está poniendo en la mesa, pues imaginemos que no hubiese ido el juez a esa audiencia, pues se queda un dejo de desinterés, ¿no? Por parte de quienes participan de la audiencia y sobre todo de las partes, ¿no? Entonces sí es muy importante que las personas, pues, aparte de sentirse acompañadas del juez y de sus conocimientos, pues que sientan que hay un interés de los funcionarios de hacer bien su trabajo. Porque, pues, la primera pregunta, si el juez no tiene interés de estar en la audiencia, ¿qué es lo que lo mueve o qué es lo que lo conduce a él para poder hacer su trabajo? Si no están en la audiencia, ¿a dónde está? Debe de estar en los intereses de la ciudadanía, debe de estar en las cuestiones que le importan a las personas y debe de estar tutelando, garantizando los derechos de los cuales son titulares los ciudadanos.
Entonces, es muy importante que el juez haga su trabajo. Claro que a veces entiendo que por el cúmulo de actividades y de temas que se llevan, pues es evidente que eso complica más las cosas, pero pudiéndose, para eso es con debido tiempo organizar, y para eso se organiza con debido tiempo, pues pudiéndose organizar, pueden hacerse los trabajos judiciales de una forma correcta y evidentemente bajo este principio de cercanía pues, sobre todo de funcionalidad, ¿no? De eficiencia por parte de él, porque también para poder hacer una buena resolución o dictar una buena resolución tiene que ser eficiente y para lograr la eficiencia no basta con el conocimiento, sino basta o con una parte de conocimiento, ¿no? De las normas y de la Constitución o de los tratados internacionales, sino también y fundamentalmente de todos los aspectos torales del proceso. Y para eso tiene que estar en las audiencias, necesariamente. Muy bien. Una de las cuestiones también de esa cercanía, considero, no sé cuál sea tu opinión, es cómo se redactan las sentencias. A veces encontramos un gran problema en la interpretación de las sentencias y a veces hasta los propios abogados. ¿Qué más de las personas que no tienen esa preparación jurídica? ¿Consideras que es importante para esa cercanía a la que has hablado? Sí, 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 totalmente, doctor. Es importante emitir resoluciones con lenguaje ciudadano. Y para eso también diría yo con sentido común ciudadano, porque muchas veces emitimos resoluciones que, bueno, también elementalmente son muy amplias, ¿no? Abarcan bastante cantidad de hojas y hojas. Depende de la complejidad del caso, eso lo entiendo perfectamente. Una resolución, por más que se quiera hacer un ejercicio de síntesis en la redacción, pues es imposible, ¿no? En algunos casos tiene que ser una explicación, una argumentación mucho más amplia. Pero lo que yo quiero tratar de decir es que puede hacerse una breve síntesis en una hoja al principio de cada resolución, en donde se le explique con un lenguaje social, con un lenguaje accesible al ciudadano o común, de sentido común, qué es lo que se está resolviendo, ¿no? En el caso fulano se está resolviendo que se le tiene que entregar sus recursos, su dinero a la persona, es decir, con una expresión que la persona entienda totalmente lo que se está diciendo. Porque si ya lo hacemos de forma muy técnica, no lo va a entender. Con dos, tres palabras técnicas que nosotros establezcamos en esa síntesis, el ciudadano ya no va, se va a perder, ya no va a entender lo que se está resolviendo. Entonces, de forma muy general, muy concreta, decirle en síntesis qué es lo que se está resolviendo, qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, en este caso, si es una revocación, el juez de primera instancia, cuáles son los sentidos o los aspectos importantes que se tienen que hacer en primera instancia nuevamente y la valoración que tiene el juez principalmente, perdón, el tribunal en este caso principalmente, así como qué beneficio o a qué parte le está resolviendo a favor el juez, el magistrado. Entonces, esto es muy importante porque la ciudadanía muchas veces se duele, se queja pues, del lenguaje muy técnico, muy sobrecargado, también con bastante redacción, a veces, pues, sin poder alcanzar a leer la página 120, ¿no? Por así decirlo, 130. Y esto es lo que también hay que buscar, ¿no? Una justicia más práctica, buscar que sea compacta la resolución, insisto, pero bueno, sin afectar también esa parte de donde se tenga que abundar un poco más en la argumentación. Yo creo que cuando una redacción jurídica es muy clara y muy explícita, no necesitas muchas páginas para poder abundar en esa explicación. Pues ha sido muy ilustrativa esta plática contigo, Citlali. No solamente nos has dejado
conocer a la persona, sino a la profesionista. Y como bien mencionaba yo al inicio, cuando leía tu semblanza curricular, pues también a esa persona que ha estado en funciones judiciales, porque ya has estado en funciones judiciales. Me parece que el tener a una candidata que tiene también experiencia es muy importante porque aunque en la reforma, en algunos casos como lo es el del juez de distrito o la juez de distrito, pareciera que la experiencia no es fundamental. Lo digo por los requisitos que se ponen. Y vemos que, por ejemplo, el Código Nacional, que será el nuevo código que estarán aplicando ustedes, al momento de realizar la evaluación o la valoración, más que la valoración de las pruebas, indica que el juzgador debe hacer uso de la experiencia. Entonces, resaltar también que no solamente a través de esta entrevista, sino al ver tu semblanza jurídica, pues denotar la experiencia que tienes en el Poder Judicial, que es muy importante para no empezar de cero, ¿no? Sí, sí, claro, la pretensión también, si bien es cierto, este proceso judicial electoral es un proceso que se ha democratizado hacia la ciudadanía y no solamente, sino a la función principalmente judicial, también lo es que es necesario y muy acertado, que se elijan jueces, ministros y magistrados con experiencia judicial y también, lo voy a decir muy destacadamente, con experiencia de dirección de los asuntos, porque pues el magistrado lleva un liderazgo adentro de su ponencia y dentro de las resoluciones y de la substanciación de los asuntos. Recordemos, lo decíamos al inicio, de los juzgadores, cuando los reyes juzgaban, vamos a decir la figura del rey Salomón, que fue el primero que ejerció estas reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia para una resolución. Acá ahora se aplican para el razonamiento judicial probatorio, pero creo que en todo aplicarían esas reglas, ¿no? Entonces, debe de ser, ojalá deben de ser los magistrados, jueces y ministros completamente sabios. Y la sabiduría no solamente te la da los años, sino también tus valores, tus principios te dan sabiduría. Pues muchas gracias, estimada maestra Citlali Gómez Terán. Te deseamos el éxito que te mereces. Vamos Muchas a gracias. entregarte virtualmente una constancia de tu participación en el foro Derecho para Todos y te pediríamos una conclusión, un mensaje final, si puedes hacernos el honor. Sí, muchas gracias, querido maestro. Pues para mí ha sido un honor que ustedes, como doctores, como grandes procesalistas, pues hayan estado entrevistándome en este programa. Y mi mensaje fundamental hacia la ciudadanía, hacia la audiencia que está en este momento conectada, pues decirles que deben de ejercer la facultad de decidir quiénes van a ser los perfiles que los van pues a representar o más allá de representar, a tutelar sus derechos mediante las resoluciones judiciales. Deben de tomar en cuenta su carrera profesional, sus valores, sus principios y también, muy importante, su desempeño. ¿Qué resultados han tenido? ¿En qué se han desempeñado? ¿Cuáles son sus trayectorias académicas? Y todo esto para tener una mejor justicia, que es la que se pretende que se implemente en nuestro país. Entonces, que no sean apáticos, que vayan, que pues ejerzan un derecho, el derecho de voto y el derecho de selección. Ya no es un derecho solamente político que queda en el ámbito político. Este derecho que ahora se va a ejercer el 1 de junio va a ser un derecho que trascienda a la parte técnica y esa parte técnica va a ser la administración de justicia, la potencialización de la administración de justicia. Y es muy delicado el tema y muy importante y trascendente para la historia social y política de nuestro país. Muchas gracias, doctor. Muchas Hugo gracias. Carrasco, ¿nos puedes hacer el honor de leer el certificado?
Claro que sí, con mucho gusto. El Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Citlali Gómez Terán por su destacada participación en el Foro Derecho para Todos con el tema ¿Qué es una magistratura y sus funciones? Su contribución fue fundamental para el éxito y enriquecimiento de este foro, demostrando un compromiso ejemplar con la excelencia y el avance del conocimiento en materia constitucional. Le agradecemos mucho, maestra Citlali, el haber estado aquí con nosotros. Al contrario, pues la agradecida soy yo, estimado doctor, y estoy atenta a las observaciones y preguntas de la ciudadanía en esta participación y en cada uno de los foros que se desarrollen. Aquí estamos para servirle a los ciudadanos en general. Muchas gracias. Reitero las felicitaciones y agradecimiento del doctor Hugo Carrasco Solé y los invitamos a que nos sigan en TVLex a través de las plataformas y sigan conociendo a quienes aspiran a esta labor tan importante y fundamental en nuestro país. Y además no solamente en nuestro país, sino somos ojos de la experiencia de otras partes del mundo. Así que nos vemos pronto. Hugo, ¿dónde más? En TVLex. Hasta pronto. Gracias.